Como ya les habíamos dicho, tenemos como invitado esta mañana al magistrado Modesto Martínez, que es miembro del Consejo del Poder Judicial y que es de esos profesionales en ejercicio de la judicatura que reflexiona sobre la judicatura, porque no vivimos en un país donde la reflexión sobre los problemas que atienen a una entidad normalmente se hace. Bienvenido, magistrado, gracias por estar aquí. Este es el espacio de Di, pero yo ando de taponera. Bueno, gracias a ustedes por permitirme estar aquí en el día de hoy compartiendo este trabajo que es el resultado de unos años de investigación y queremos compartir esos resultados con toda la opinión pública. Nos gustaría que ponderaran los conceptos que aquí hemos plasmado para mirar la posibilidad de que pueda implementarse, que es lo que aspiramos. Sería bueno, magistrado, que usted nos describiera en qué consiste esta propuesta, que es una propuesta para cambiar la manera en que se administra la justicia en la República Dominicana. Sí, cómo no. Resulta que la administración judicial en la República Dominicana está llena de falencias. En un momento, conversando con los jueces, decía, bueno, esto es un sistema en el que nadie está conforme. Ni los operadores, ni los usuarios, ni los jueces, porque no cumple con su misión institucional. La justicia es servida de arretazos, con una visión reducida de lo que es el compromiso que tiene una justicia, un sistema de administración de justicia frente a una sociedad. Hemos dicho que hasta que no se entienda que la justicia es el eje central en una sociedad porque es la única que puede llevártelo al estadio de desarrollo. Y hemos puesto la reflexión de que este es un país que es líder en crecimiento en Iberoamérica, prácticamente 40, 50 años ininterrumpido. Y entonces decía yo que yo no conozco un país en la historia de la humanidad que haya necesitado tantos años de crecimiento para pasar al desarrollo. Entonces nosotros, aún siendo líder en Iberoamérica en crecimiento, ocupamos los últimos lugares en todo lo que son los renglones del crecimiento humano. Porque el crecimiento económico en República Dominicana, magistrado, no ha marchado al lado de un proceso de desarrollo institucional. Y el aparato político, que es el que norma el sistema, se acomoda, se siente cómodo en lo que está y probablemente por eso no se producen cambios que otros países lo han adelantado. De hecho, los cambios que nosotros hemos tenido en el sistema de justicia han sido casi impuestos. Sí. Y cambios que no son el resultado de una planificación holística. Somos muy dados a crear normas para atacar un tema. Y entonces muchas veces sale de la inspiración de algún legislador, de algún reclamo de un grupo, pero no nos hemos sentado en la mesa a mirar el cuadro completo. Y es lo que hemos hecho aquí en este estudio, que hemos identificado 19 ejes en los que hay que trabajar para producir una transformación. Porque hasta ahora hemos estado haciendo algunas reformas, algunas propuestas para mejoras, pero el problema continúa. Porque hasta que no se entienda que hay que producir un cambio de paradigma, que es lo que solicitamos, tenemos que entender el problema de manera diferente, como siempre menciono lo de Albert Einstein, que usted conoce. Resultado diferente haciendo lo mismo no hay posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Entonces esto es algo diferente. Aquí nosotros estamos planteando un sistema nuevo llamado de hibernación, que ataca todas las falencias que tiene el actual sistema de administración. Dentro de las falencias que tiene el sistema de administración podemos mencionar el acceso a la justicia, que hemos estado alertando a los núcleos de interés de que realmente acceso no tenemos. Yo digo que en algunos lugares, por ejemplo, se está en el nivel de procurar acceso a la justicia de grupos vulnerables. Sin embargo, aquí en la República Dominicana, nosotros, ni siquiera personas que no entran dentro del catálogo de personas vulnerables no tienen acceso a la justicia porque ni siquiera conocen cómo funciona. Bueno, es que la mayoría de la población dominicana, primero le teme al sistema.
Todavía en República Dominicana hablar del sistema de justicia genera temor. Sí. La gente, nos vemos en la justicia. Es una amenaza. Sí. Nos vemos en la justicia. Lo que en el resto del mundo es una garantía, en República Dominicana es una amenaza. Pero sería bueno, aunque no nos va a dar tiempo, no vamos a tener tiempo suficiente, que usted nos abordara, aunque fuera de manera somera, de esos 19 ejes, lo que usted considera que son los fundamentales. Bueno, dentro de los principales está el acceso a la justicia, que hay que crear las condiciones de acceso, por un tema de que he dicho que uno de los grandes desafíos de la humanidad, que no creo que se pueda resolver, es la paridad económica, la igualdad económica. Entonces los que tienen más siempre podrán más. Entonces eso implica que a las autoridades le corresponde la misión de equilibrar la balanza, de propiciar el acceso. Eso nos lleva al costo, que hay que abaratarlo. Las personas sin recursos no tienen posibilidad de acceder a la justicia. Y ahí conocemos a don Arnulfo cuando hablaba de la justicia que solo muerde a los pies descalzos. Y entonces eso nos lleva también a otro problema que tiene que ver con la sobresaturación. El sistema de administración está sobresaturado, está muy cargado. Los tribunales civiles conocen 70, 80 audiencias por día, o fijan más bien, pero más del 70-80% de esos procesos son suspendidos. O reenviados. Sí, entonces nosotros ahí colocamos otro eje importantísimo que es muy novedoso, que elaboramos una estructura de costo. Le pusimos valor a cada audiencia, le pusimos el costo para que se tenga una idea del dinero que se tira, se malutiliza cuando se suspende una audiencia. Entonces el juez, he dicho, que se sienta a pasar audiencia, a suspenderla. Y entonces se supone, en la corriente moderna hablan de que el juez solo debe participar en el proceso como valor agregado para asuntos de protección de derechos fundamentales o para una contribución jurídica, el fallo. Pero resulta que el juez, el día a día del juez es administrando procesos que no están completos, porque eso es uno de los errores que ocurre, que le llevan el proceso a la bandeja diaria del juez que no está completo para ser conocido. Y se va preparando... Sobre la marcha. Por eso usted ve que ve esos casos que están ahí, que lo menciono, de corrupción. He dicho que en una elasticidad procesal que le he llamado, el proceso se traga al objeto. Usted va a uno de esos tribunales de Ciudad Nueva y entra a una audiencia y si se está conociendo el caso Antipulpo, Tucano o cualquier otro, usted no va a escuchar nada de eso ahí. Ahí se va a estar hablando de asuntos incidentales, procedimentales por 2, 3, 4 años. Y al final... Bueno, perdóneme que lo interrumpa, pero es una curiosidad que, por ejemplo, en términos procesales, uno ve un juicio, un conocimiento de medida de coerción en Estados Unidos y dura 10 minutos. Sí. 10 minutos, eso sí. Es esto, y el juez dice tal cosa. Sí. Y se acabó. Sí. Y aquí en República Dominicana dura un año. Y con el agravante de que me gustaría invitarle a que vaya a una audiencia sobre medida de coerción y luego vaya a la audiencia de fondo, a ver si usted nota alguna diferencia. Se juzga la cosa dos veces. Se menciona todo lo que se mencionó en la medida de coerción y en la etapa intermedia, es lo mismo que va a ventilarse en el juicio de fondo, un absurdo. Entonces nosotros con este sistema que se llama hibernación atacamos eso. Una de las propuestas muy novedosas que tenemos también es lo de la creación de unas jurisdicciones, como la de conciliación y armonía social. ¿Por qué? Porque aquí todos los ilícitos que se cometen se derivan a la justicia represiva. A lo penal. A lo penal. Entonces, hay una corriente en toda Iberoamérica que está inclinándose por la justicia restaurativa y propiciando la conciliación. Entonces yo aquí hago una separación de que no puede ser para todo tipo penal, sino para los que tengan su origen en el conflicto, en la convivencia. Porque, ¿qué pasa? Que los delitos que se cometen en ocasión de un mal manejo de la convivencia tienen un origen en el que hay una confrontación de derechos. Yo ponía un ejemplo de 2 señoras tendiendo la sábana o la ropa en un patio, se van a una riña, bueno,
estamos seguros que posiblemente haya habido una discusión sobre quién tiene derecho sobre qué lado. Entonces eso, el juez penal no tiene respuesta para eso. Ahí aplica la justicia restaurativa. Bueno, uno de las investigaciones que han hecho recientes en algunos medios dicen que la mayoría de las situaciones que terminan en casos de sangre en República Dominicana son conflictos de esa naturaleza. Correcto, y como les repito, ¿por qué es tan importante? Ojalá puedan ayudarme a impulsar esto. El juez penal no tiene respuesta para los conflictos. El juez penal tiene respuesta para conocer casos de origen doloso, pero no para conflictos por el mal manejo de las relaciones interpersonales. Para eso se requiere de una estructura con acompañamiento, trabajadores sociales, equipo multidisciplinario, un enfoque diferente, con mira a la justicia restaurativa. Entonces esa jurisdicción es necesaria crearla. Hay una de tutela que también recomendamos crear, que tiene que ver con que si una persona es lesionada en un derecho fundamental, tiene que acudir a los canales que están destinados para conocer casos en específico. Entonces, con el agravante de que esas jurisdicciones tienen que abrir una especie de hueco, de manera que usted, por ejemplo, tiene una persona pariente detenido irregularmente y acude al juez penal para un habeas corpus, y en vez de ese juez llamarlo en el momento, que es como establece la ley, tiene que mirar porque tiene 30 audiencias por día, 20 audiencias por día, y tiene que abrir un hueco dentro de 5 días. Para un caso específico. Entonces hay que crear una jurisdicción. Otra muy importante tiene que ver con la ejecución de la sanción. Eso, por alguna razón, no hemos entendido que es una responsabilidad que hay que asumirla, porque ¿cuál es la práctica? Una persona se va a los tribunales, 5 o 6 años después obtiene una sentencia y cree que ya con tener esa sentencia ya va a recibir lo que le corresponde como inversión, como gasto. No, resulta que muchas veces no encuentra qué hacer con esa sentencia. Y ejecutarla implica una carga muy onerosa. Entonces, espérese un momento. Eso es, yo tengo una sentencia favorable de un juez, pero después que obtengo esa sentencia favorable, no hay un mecanismo para que eso se produzca. Bueno, la Constitución nos manda a nosotros a decidir la controversia y a ejecutarla. Pero en la práctica no nos hemos ocupado de esa parte. Las ejecuciones solamente se llevan a cabo en materia penal con el juez de la ejecución de la pena y en materia de niño y niña con el juez de la sanción. Todo lo demás, si usted tiene una sentencia que le da ganancia de causa en materia civil, tiene que ejecutarla usted, como pueda. Pero además de eso, otra situación muy grave, pero si eso es grave, es peor, lo que implica poner en manos del que ha perseguido 5 años la ejecución de una decisión. No, eso genera otra controversia. Ya, con la hazaña, pero óigame, que no se han dado cuenta, esa controversia entra al campo del vandalismo, del chantaje, del atropello, del robo, porque entonces esa parte muchas veces invaden, acuden a una propiedad. Un ciudadano venezolano, eso ocurrió hace varios años, antes de la pandemia, que tenía una sentencia de un juez en un caso civil por la propiedad de un edificio, no hubo manera de que le entregaran su edificio y él entró con una turba. Sí, sí. Pues regularmente las ejecuciones forzadas en la República Dominicana se parecen mucho a temas de vandalismo. Y se da con empresas en materia de trabajo, por ejemplo. Una empresa, un obrero que realizó un trabajo por poco tiempo, te va y te bloquea un hotel, una compañía. Entonces, muchas veces se cometen muchos atropellos porque no hay fiscalización de esa ejecución. Y entran terceros y ejecutan actos de vandalismo, cuando eso le corresponde a la justicia resolverlo. Entonces, con este sistema que nosotros estamos poniendo, porque todo parte de lo que es la sobresaturación. Entonces, nosotros estamos proponiendo en el sistema de hibernación organizar un sistema de turnos. Ocurre que todos los casos entran atropelladamente. Ponemos el ejemplo de los bancos para que la gente lo pueda entender bien, en el que 4 o 5 cajeros te atienden 100 personas. Pero eso es porque se hace una fila. Es cierto que las personas tendrán que esperar un poco en la hibernación, pero cuando llegue, su caso va a ser atendido.
Este es el sistema que estamos proponiendo, de que en vez del juez tenerse 5, 10, 15 procesos por día para aplazar el 80% y hacer que durante 4 o 5 años esas partes tengan que estar viniendo mes por mes al tribunal, pues que estén en un espacio en el que el proceso se esté organizando y solo pasar a la bandeja de trabajo del juez cuando esté listo. Pero eso implica la creación de una estructura para preparar el material para cuando llegue el juez. Correcto, correcto. Pero con la ventaja, dentro de todas las ventajas es, por ejemplo, a usted le dicen, mire, este proceso suyo lo vamos a conocer en 3 años, porque va a estar en hibernación preparándose, ok. Durante esos 3 años usted ha recuperado su vida, usted va a estar en su día a día, su vida familiar, sí. ¿O usted quiere que se conozca los mismos 3 años, pero viniendo todos los meses? Yo tuve un caso de una demanda que me hicieron que obviamente no progresó y duró 6 años. Sí, y más de ahí. Y esos fueron 6 años en los que yo perdí mucho tiempo yendo a un tribunal, sí. y muchas veces no se conocía. Sí. Bueno, cuando usted dice de nos vemos en los tribunales que le causa terror a las personas, esa es la causa. Es que la persona va a ver que me van a arrastrar a un lugar en el que yo voy a estar desde la mañana hasta el final de la tarde, para al final de la tarde decirme que no se va a conocer. Exactamente. Entonces, eso hace que todo el mundo le tenga terror. Yo he dicho aquí, y es uno de los elementos que señalo como favorable para que se entienda que eso hay que evitarlo, que una persona que por alguna razón se vea vinculada al sistema de justicia permanece conectado los siguientes 5, 6, 7 años de su vida, con visitas mensuales o bimensuales, algo que es una verdadera tortura. Hay ejemplos en América o cercanos de procesos más efectivos, de procesos menos dolorosos para los usuarios. Sí. En América Latina casi en todos los lugares tenemos la misma situación. De hecho, la evaluación de los sistemas nunca alcanza el 50%, que yo digo que es la mayor prueba de su ineficiencia. ¿Por qué? Porque si los jueces estamos para dirimir controversias, si usted falla a favor de una parte, se supone que cuando se evalúe la justicia, en principio debería tener un 50%, que es la parte que ganó. Pero si funcionara adecuadamente, en el que la parte que perdió admite que fue tratado con dignidad, correctamente, el proceso fluyó, eso debería subir 70, 80%, la evaluación positiva. Pero ¿qué resulta? Que cuando la evaluación de la justicia anda por un 30, 30 y tanto por ciento, eso implica que ni aun el que ganó aprueba la gestión, ni aun el que ganó el proceso está de acuerdo de cómo fue manejado. El que ganó el proceso también perdió 5, 6 o 7 años. Entonces, por eso le digo, o sea, el que ganó no está conforme de cómo se manejó el litigio. Entonces, eso nos habla de una ineficiencia que está a la vista de todos. A la vista de todos, entonces no podemos seguir tomando uno de esos ejes para plantear un asunto estratégico y poner la mano en la llaga. Aquí hay un tema que sale del ámbito de la justicia en términos institucionales. Yo decía el otro día que en todas las sociedades, cuando los estados o las naciones pretendieron organizarse, lo primero que escogieron fue jueces. Todos, todos. Sumeria y Acadia, que se supone que son las sociedades más viejas, lo primero que crearon fue un código. Los judíos tuvieron, en la Biblia hay 5 libros y el siguiente es jueces. O sea, necesitaron jueces para organizarse. El otro día leía un trabajo de lo que pasaba en lo que ahora es Jordania, que han encontrado una comunidad de 7.000 años, y dice que lo que están estudiando es cómo se creó esa comunidad viviendo cerca sin generar controversia, porque la historia de la humanidad es que desde que la humanidad se junta, necesita una organización para enfrentar la controversia. Pero uno no ve en la República Dominicana, por lo menos yo no lo he visto, no soy una profesional del derecho, pero desde mi oficio, nunca he visto un esfuerzo
por una justicia que se acerque a la gente en función de sus necesidades, a pesar de que los estados se organizan así. Sí. Y la otra cosa es que no ha visto a los políticos, que son los que hacen las leyes, en una cercanía con quienes trabajan en las leyes y quienes usan las leyes en beneficio de esa sociedad. Sí. Porque uno se encuentra con proyectos de leyes, la semana pasada sometieron uno, que es virtualmente una nueva reforma fiscal, y usted dice, ¿cómo la saca un diputado de la... se la saca de la costilla y lo presenta? Entonces, no ha habido en algún momento una discusión en el sistema. Usted es un magistrado. ¿Cuántos años usted tiene? 30. 30. No ha habido en algún momento un acercamiento entre poderes que permita que alguna, por lo menos alguna de estas cosas prospere. Bueno, hay un mal de fondo y está asociado a los intereses que no le cae simpático que la justicia vuele con alas propias. Entonces eso hace que cada quien esté con un brazo metido en la justicia. Grupos de poder que participan en sistemas de repartos, y eso no permite que pueda producirse un plan integral para resolver el problema de la justicia, porque para eso se requiere de una voluntad política en la que los políticos entiendan, por eso empecé así, lo importante que es esto para el desarrollo de la nación. Que algunos de ellos entrarían en una zona de riesgo, sí. Entonces, esa partecita ahí es lo que impide. A mi esposa no le gusta que me haga este tipo de preguntas. Me meto para lo hondo. Eso es lo que impide el avance, porque hay cierto temor de soltar la justicia, porque eso muchos entran en una zona de riesgo. Entonces, la lucha no va a ser fácil. Por lo menos yo puedo abogar porque algunas de estas cosas se vayan corrigiendo, que la sociedad se va a beneficiar mucho. Pero puede, con las leyes que tenemos, con la normativa que tenemos, con la plataforma que tenemos, con las autoridades del sistema que tenemos, impulsarse esto. Sí, hay, en algunos momentos habría que reformar algunas normas y crear otras. Pero, normas, no leyes. Sí, leyes, sí. Pero la parte normativa es el último eje. Yo siempre quiero hacer esa colaboración, porque aquí todos queremos resolverlo con una ley. Alguien identifica un problema, prepara una ley y la presenta. Entonces, así no se resuelven los problemas en una sociedad. Hay que mirar el cuadro, analizarlo, crear un eje estratégico, identificar un objetivo, una meta, y al final, entonces, cuando sabemos para dónde vamos, es cuando se construye el aspecto normativo. De manera que la parte normativa es la final. Pero aquí, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos trabajar sin necesidad de una nueva norma con la parte de la ejecución de la decisión, que eso la Constitución le dice al Poder Judicial que a quien le corresponde hacerlo. Podemos abaratar los costos, pero ya para otro, por ejemplo, para manejar la jurisdicción de armonía, habría que crear una jurisdicción. Tú sabes, Altagracia, que más del 60% de los procesos que tiene la jurisdicción penal tienen su origen en la convivencia. Sí, pero eso lo dicen las mismas estadísticas que está manejando el gobierno a propósito de la violencia que vive el país. O sea, más de la mitad de las situaciones de violencia tienen que ver con la convivencia. Y eso, cuando llega a la jurisdicción penal, van y solo tienen unos momentos de atención, y luego cada quien retorna a sus barrios con el conflicto prendido. Y nadie le da seguimiento. Pero en el caso de la ejecución de las decisiones, ¿tiene el sistema algún tipo de estructura que le permita ahora hacer prevaler? No lo tiene. No la tiene. Pero como la Constitución le da ese derecho, eso podría crearse. Entonces, pero en otras habría que establecerlo. Pero crear eso también tiene un costo, y ahí entra el otro elemento, que es el presupuesto. El presupuesto que nunca nosotros solicitamos, incluso planteamos en el Consejo que se solicitara al Poder Ejecutivo la entrega del presupuesto que corresponde. Y eso no prosperó porque el Poder Ejecutivo en ningún momento ha entregado lo que corresponde
al Poder Judicial en ninguna época. Entonces, es un tema que por eso hablamos de la necesidad de que los grupos de poder entiendan que hay que pensar para un replanteamiento del sistema de justicia. Y eso empieza por ahí, porque no podemos avanzar como país si no se entiende que se requiere en una democracia el establecimiento de 3 poderes con igual capacidad operativa. Hasta ahora el Poder Judicial está en manos de los demás poderes, entonces así no funciona. Vamos a hacer una pausa. Quiero dejarle una pregunta en el aire y ojalá que a la esposa no se preocupe. Pero usted ha insistido a lo largo de la conversación de grupos de poder. Entonces, cuando regresemos vamos a hablar de esos grupos de poder, aunque no le pongamos nombres, que inciden en la justicia y su impacto. Regresamos. Seguimos hablando con el magistrado Modesto Martínez, miembro del Consejo del Poder Judicial, y le dejamos en el aire la pregunta a propósito de que en varias veces él se ha referido a los grupos de poder que inciden en el sistema de justicia y que parece que están acomodados a los cambios. ¿Cómo identificar esos grupos? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo actúan dentro del sistema? Bueno, cuando me refiero a grupos de poder, todo está parte de un tronco que es el área de los políticos, fundamentalmente, solo que las estructuras políticas tienen unas ramificaciones que conectan con área empresarial, hasta iglesia, y entonces la selección muchas veces de muchos de los jueces se debe a ese tipo de estructuras, y entonces en ocasiones, no digo que siempre, se ha producido un sistema de reparto, y cuando eso ocurre, pues la independencia del juez queda inmediatamente comprometida. 2 cosas, una es la independencia del juez y otro es la competencia del juez, porque cuando hablamos de un reparto no necesariamente se toma en cuenta la competencia. Bueno, lo de la competencia yo no la refiero porque por lo regular... La refiero yo, magistrado, sí, déjeme la querella a mí. Sí, porque por lo regular son personas que tienen las competencias, pero que cuando tú tienes un nivel de sumisión ante el poder, esa competencia no te vale de nada. Y ese es el problema, o sea, a la justicia hay que dejarla fluir. Y por eso, en algún momento yo aspiro, dentro de las cosas que proponemos, porque son 3 tomos, estoy trabajando en los demás, de que el sistema de carrera debe ser exclusivo para los jueces de carrera. No hay ninguna razón que justifique que vengan jueces de fuera a formar parte del Poder Judicial, y mucho menos en la esfera más alta. Son de las cosas absurdas que uno dice que solo pasan en un país como este, en el que, por ejemplo, nosotros somos un órgano muy especializado. Para ser juez se requiere unos requisitos de ingreso a la carrera, un concurso de oposición. Y hacer carrera. Un concurso de oposición. Pasar unas evaluaciones, ingresar a la escuela por 2 años y luego hacer carrera. Y resulta que el que vaya a subir al máximo nivel de jerarquía no se le requiere nada de eso. Eso es una dominicanada. Sí. Entonces, además de eso, de que el control político viene por ahí, porque por lo regular esa cuota externa van directamente a presidencia. Entonces, nosotros como Poder Judicial somos dirigidos por extraños cada 7 años. No me siga... no hay que... Nosotros hemos tenido del 94 para acá 4 reformas constitucionales. En el 94 creo que es el momento en que una reforma constitucional tocó más directamente el sistema de justicia y tuvo un impacto mayor en el sistema de justicia. Sin embargo, muchas de las cosas que se obtuvieron con la reforma del 94, que creo que fue una reforma de alto impacto y que fue producto de un acuerdo político, posteriormente se debilitaron. ¿Usted cree que el sistema y que esta propuesta que usted hace de cambios en el sistema no han sido abordados del 94 para acá? Tuvimos
Después del 94 tuvimos una reforma en el gobierno de Hipólito Mejía, tuvimos reforma en el 2010 con Leonel Fernández y tuvimos reforma con Danilo Medina y no tuvimos más porque Dios metió su mano. En ningún caso, desde el 94, se trata el tema de la justicia. ¿Le dejó de interesar el tema a los políticos? Bueno, es que ellos se sienten cómodos como está. La justicia no cumple su misión en la República Dominicana, eso lo sabemos todos, y los políticos se sienten cómodos con eso en su mayoría porque no les ha interesado tocar los puntos esenciales en materia judicial. Y es por lo que digo de que ellos no han entendido de lo que implicaría para el país. Todo ese esfuerzo que hacen esos mismos políticos en términos económicos y de otra naturaleza, si existiera un sistema judicial, un poder judicial funcionando como corresponde, eso se traduciría en bienestar para la mayoría de la gente. Con la implementación de estos ejes estratégicos que estamos estableciendo aquí, tú le vas a aliviar la vida a muchas personas. A muchas personas. Entonces eso debería ser de alto interés para la nación y para eso los políticos, por eso hablo de los grupos de poder y los políticos que ojalá puedan reflexionar sobre la necesidad de que nos sentemos en la mesa a diseñar un sistema judicial, un sistema de justicia, un sistema de justicia y un sistema judicial, que son dos cosas diferentes, que pueda llevar tranquilidad y paz a la gente. Pero el sistema no se ve a sí mismo tampoco. O sea, el sistema, lo que sea que tengamos ahora, no hace una introspección para su propia mejoría, porque usted está haciendo una propuesta, pero uno no escucha, más allá de esta propuesta y de lo que han dicho algunos profesionales que reflexionan en los periódicos, que desde el sistema se haga una referencia, sea propuesta o no, para que las cosas mejoren y mejoren para el ciudadano común. Sí. Lo que pasa es que, mira, Altagracia, los padecimientos que nosotros tenemos como servidores judiciales hace que se castren muchas iniciativas. Muchas personas pierden la ilusión, la esperanza, uno porque no puede rendirse, pero muchos sí, muchos incluso cuando vienen los concursos para las altas cortes dicen yo no voy para allá. Y tenemos jueces emblemáticos de mucha capacidad, de mucha honorabilidad, que últimamente no se han estado evaluando. Entonces, eso... O sea, eso es como que los mejores se abstienen. Claro que sí, muchas personas y dejan de tomar iniciativa porque, ¿qué hacen? Bueno, no voy a perder mi tiempo, porque es que saben que hay un control muy férreo en términos de una falta de interés de producir los cambios, porque es que estos cambios, si hubiese interés en producirlos, sencillamente ya estaríamos en otro nivel, en otro estadio. Pero la clase política, que es la que le corresponde eso, no le ha interesado propiciar los cambios en el sistema de administración judicial. Sin la clase política no hay cambio en el sistema de administración judicial. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, porque yo estoy loca por preguntarle algo a propósito del video con el que iniciamos esta transmisión. De nuevo con ustedes, ya en este tramo final, una pregunta simple. Iniciamos, magistrado, esta transmisión presentando un video donde un oficial de policía suspende, paraliza, apaga las bocinas de un grupo de militantes feministas que conmemoraban el pasado sábado el Día Internacional de la Mujer, y un oficial de la policía lo suspende, dice que él no lo va a permitir. No era real, la mujer está cantando en perfecto español, pero evidentemente son mujeres negras de Monteplata. ¿Hay algún sitio de la ley dominicana donde se prohíbe hablar otro idioma aquí? No, imposible, no, no para nada. No. Nada prohíbe que los idiomas no son una contravención a ninguna ley. Y hay libertad de expresión, libertad de culto según la Constitución, entonces nada de eso puede constituir una infracción. Lo que pasa es que aquí muchos policías y miembros de organismos de investigación ven la norma conforme a su nivel cognitivo. Y eso entra dentro de lo que estamos estableciendo aquí,
porque hay unas confusiones. Yo te hablaba a ti de la administración de justicia y el sistema de administración judicial, porque hay una confusión tremenda y, por ejemplo, eso permite, la falta de fiscalización, permite que una autoridad lleve a cabo una intervención a un ciudadano suspendiendo un acto como ese sin que haya una fiscalización de esa actuación. Y ahí entonces nos vamos al sistema de administración de justicia, que se va a sorprender muchas personas si te digo que es una responsabilidad del Poder Ejecutivo. Aquí hay una distorsión con eso. Muchas veces le preguntan en algunos momentos a algún presidente que mire que la justicia y dicen yo no me involucro en eso. Ah, pues el problema es de él. Sí, entonces realmente el sistema de administración de justicia de un país es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero eso ya da tema para otra entrevista. Gracias al magistrado Modesto Martínez. Di viene mañana, recíbanla con los brazos abiertos.